Hola, soy Agus Paz y yo, Nata Bernardoni. y este podcast se llama El vuelo del Fénix. Vamos a hablar de transformación personal y profesional. Queremos compartir con otros lo que fuimos viviendo y que los demás entiendan, no están solos y los podemos acompañar. En el mundo laboral, en la familia. Bienvenidos a un nuevo episodio del vuelo del Fénix. Bienvenidos a este nuevo episodio del vuelo del Fénix. Hoy estamos con Facu Vadillo, socio de Next Humans, mi socio y ahora de Nata también, millennial, que nos conocimos encima hace como 10 años, un poquito menos, en un programa de Jerry Garbursky, que duró como 6 meses, y dijimos esa vez, algo vamos a hacer juntos. Y así pasó. Bienvenido Facundo, bienvenida Nata también a este episodio. Gracias por invitarnos. Sí, así pasó un tiempito y empezamos a probar cosas y acá estamos varios años después, así que funcionó. Salió bien la prueba. Buenísimo. Bueno, y te queríamos invitar, más allá de que seas parte del proyecto, para que nos cuentes tu experiencia, porque sabemos que te gustan los temas de transiciones de carrera. ¿Qué te llevó a estar en conexión con este tema? ¿Por qué te apasiona este tema? Que nos cuentes un poquito de vos. Bien, yo creo que lo que me pasó a mí y creo que es un poco lo que les pasó a todos con este proyecto es que todos pasamos por una transición en nuestra vida. En mi caso fue salir de la empresa familiar, que siempre es un tema no solo por cuestiones laborales, sino personales, sentimentales y todo lo que trae atrás, y lanzarme a emprender. Bueno, en ese momento no sabía qué era emprender, sino un poco a ver qué pasa, a ver qué encontraba, porque sentía que mi trabajo ahí ya estaba hecho y no tenía nada más como para aportar. Dije, bueno, necesito conocer a otra gente, aprender nuevas cosas, nuevas conexiones y ver qué pasa. Y funcionó después de pegármela bastantes veces y que no funcione todo como yo quería. ¿Y cuándo te la pegaste? A ver, Sí, contanos un poco. yo no tengo nada que ver con cuando se la pegó. No, me la pegué en el sentido de que no todo salió como yo esperaba, ¿no? Quizás yo pensaba que esto era salir y que un montón de gente y conexiones que tenía enseguida me iban a llamar y me iban a proponer cosas interesantes, y no, la realidad es que eso no pasó. Otra de las cuestiones que pensé que iba a tener solucionada más fácil era la gestión del tiempo. Es algo que me costó muchísimo coordinar, empezar a entender cómo organizarme de manera diferente para hacer otras cosas. Me pasaba que por ahí los primeros días era tener 1 o 2 reuniones y sentía que no había hecho nada o no llegaba a hacer las cosas y no entendían que estaba perdiendo el tiempo y cómo hacerlo productivo. En el medio hiciste un MBA, ¿eso te cambió algo? Exacto, fue lo primero que dije es, bueno, voy a seguir capacitándome mientras termino de entender para dónde quiero ir y qué quiero hacer. Y sí, hice un MBA que estuvo bueno desde el contenido académico, que terminó mi formación. Yo soy ingeniero, vengo con una formación más técnica, hice un máster en negocios, como que terminó de redondear un montón de cosas. Y después también siempre un MBA lo que tiene es mucho networking. Creo que ahí empecé a entender la importancia del networking y de rodearse de la gente adecuada. ¿Qué creencias tuviste que cambiar? ¿Esas creencias limitantes que tenías antes de lo que fue tu proceso de transformación? Que tuviste que decir, bueno, esto que yo pensaba, que creía que era así, no. Bueno, creo que primero eso que dije antes de que enseguida me iban a llover propuestas. Por más bueno o malo que uno es, la realidad es que tiene que terminar arreglándosela sola. Y después lo otro en que estaba encasillado era que tenía que hacer más o menos lo mismo. Creo que después me di cuenta de que básicamente podía hacer cualquier cosa y que podía anclarme en los conocimientos que ya tenía, pero vincularlos con nuevas cosas, nueva gente y generar cosas diferentes. Y ahí empezaste a trabajar en Next Humans, que no se llamaba así. Exactamente, sí, empezamos jugando un poquito, bueno, ¿qué podemos hacer? Empecemos por acá, nos agarró la pandemia en el medio y fue inventar sobre la nada, empezar a generar programas, empezarnos a dar cuenta de que eso aportaba valor a otros. Dijimos, bueno, armemos una empresa, y armamos una empresa y después, bueno, armemos otra y empezamos a tener clientes, a generar cosas diferentes y así seguimos. Creo que algo que nos caracteriza es que todo el tiempo estamos pensando en cosas nuevas y no nos anclamos en lo que ya tenemos. Si tuvieras que pensar esa persona que está sola, ¿no? Que dice, bueno, estoy en ese salto, ¿no? ¿Cuáles serían como claves o pasos? Bueno, primero tenés que hacer esto, porque vos ya lo recorriste sin programarlo, sin tener una estructura, ¿no? Si vos tuvieras que decir qué cosas son claves o son pasos necesarios a dar en ese proceso, ¿cuál sería? Organizarse los tiempos, darse tiempos personales, seguir capacitándose en cosas que uno no hace habitualmente, confiar en las aptitudes que uno tiene, en lo que ya aprendió y sobre todo conocer gente nueva, rodearse de gente que piense diferente. Encontré en la diversidad
Fui ingeniería, fui a escuela técnica con toda gente que hacía escuela técnica, fui a la facultad con todos ingenieros y recién después de eso logré entender que la diversidad de gente que piense completamente diferente, que haga cosas diferentes, no quiere decir que no podemos hacer cosas juntos. De hecho, con Agustina somos bastante diferentes en todo sentido y sin embargo nos complementamos lo suficientemente bien para que esas diferencias no sean un impedimento, sino al contrario, que potencien lo que hacemos. Y si tuvieras que pensar en qué cambió tu vida cuando trabajabas en la empresa familiar, ahora en la vida personal y profesional, ¿qué dirías? ¿Cuáles son las claves en los cambios? ¿Qué cambios tuviste? Todo, básicamente en todo, en la estructura, en todo, en tiempos y en esto de que no hay límites, o sea, las cosas que podemos pensar, el límite lo ponemos nosotros y podemos crecer o no crecer. Obviamente que el entorno te limita y te va a frenar en cosas, pero es siempre esto de decir, che, esto no lo podemos hacer, bueno, vamos igual. Y termina pasando. Y más allá de las redes que dijiste que es súper importante, que estamos armando un programa que está relacionado además con todo este tema de las carreras y transformación. ¿Cómo ves que te transformaste vos como para llegar hoy a donde estás? Y un montón desde lo personal. Nosotros hablamos mucho de autoconocimiento en nuestros programas y en todo lo que hacemos. Siento que hace 10 años mi autoconocimiento era muy bajo, así que eso fue una transformación importante para mí. Y después en esto del miedo al fracaso o a fallar y seguir y que no importa nada. O sea, uno puede fallar o no cumplir con las expectativas que cree que el mundo tiene sobre uno y sin embargo no pasa nada. Y se puede volver a intentar. Y en base a eso, ¿qué consejos le darías a otros que están queriendo emprender? Nosotros nos pasa que muchas veces estuvimos y nos sentimos solos y que necesitábamos que alguien nos acompañase o nos hubiese gustado que alguien nos acompañase. Más allá de que ahora somos socios en proyectos o con Facu socios en la empresa. ¿Qué consejo le darías a otros para que no caigan en la misma huella? Lo primero es que no me gusta romantizar el concepto de dejemos todo y lancémonos a nuestros sueños y hacer lo que queramos. La verdad que yo me siento un privilegiado por haber tenido esa oportunidad, por una red armada abajo que me sostenía si yo no podía hacerlo. Siempre confié que iba a poder hacer lo que quería y si no iba a encontrar la manera, pero ya tenía mi casa, tenía una familia que me apoyaba y me contenía y entiendo que no todo el mundo puede tener eso y por eso no me gusta romantizarlo de que si perseguís tus sueños y todo va a funcionar. La realidad que cuando el día que uno deja de hacer lo que tiene que hacer, de lo que estaba haciendo y empieza algo nuevo, se frunce un poquito todo y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Así que el consejo es primero fijarse si esa red que uno tiene alcanza y te deja dormir tranquilo. Y lo siguiente es empezar de a poco, no querer hacer todo de un momento para el otro, empezar a probar, a jugar un poco con las cosas que pensamos que nos gustan, hacia dónde queremos ir y después tomar una decisión ya con algo un poquito avanzado. No se trata de tirar todo por la borda y empezar de cero porque es imposible. Si tuvieras que pensar así, la mayor dificultad que tuviste, ¿cuál crees que fue? Esa traba, ese obstáculo que fue lo más difícil que Yo creo que lo más difícil fue personal, esto de sentir, no sé si la posibilidad de fracasar o de decir no voy a poder, es vencer ese propio miedo interno de decir hacia dónde voy, si yo lo tenía tan seguro, estaba tan cómodo quizás, ¿por qué me meto en estos problemas? ¿Pero eso no te pasa en cada proyecto? Bueno, un poco sí, ¿no? un poco sí, pero... Ahora era el momento que nos pasa. Sí, pero bueno, cuando uno está en ese confort, en esa zona de confort tan mencionada en todos lados, dar ese primer pasito al vacío, por más de que no sea un vacío extremo, es difícil de superar. A mí me parece divertidísimo, pero viste, hay gente que... Sí, por eso hablaba que no es para todos. La verdad que yo encuentro disfrute en esa incertidumbre. Entiendo que hay gente que se paraliza con esa incertidumbre. Creo que un poco se puede trabajar, pero también es innato de cada uno. ¿Cuáles fueron las conversaciones? A partir de tomar la decisión, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer este cambio. ¿Cuáles son las conversaciones que tuviste que tener y con quién? Porque obviamente una cosa es la conversación interna, que es la que nos contaste, que te llevó como más tiempo, pero las conversaciones con quiénes fueron clave y sobre qué. En cuanto a las conversaciones internas, me acuerdo que me tomé como un mes de vacaciones en una quinta y todas las tardes me acostaba en una hamaca paraguaya y me quedaba pensando de cómo iba a tener esas conversaciones, sobre todo con mi papá y mi hermano. Yo trabajaba con ellos en una fábrica, bien de ingeniero,
sacando eficiencia de máquinas y esas cosas. Y sí, preparar esa charla sabiendo que no iba a caer bien por ningún lado, pero que era lo que sentía que había que hacer y que en definitiva creía que era mejor para mí y para la empresa también. Así que esas conversaciones fueron difíciles de pensar y de llevar a cabo. ¿Y tu pareja o tu mujer, digamos, con quien te acompañaba en la vida diaria? Bien, por suerte en eso tuve bastante compañía y soporte. Esto que hablaba de tener una red era también porque tenía una pata desde ese lado que me acompañaba y también era un sostén económico porque tenía ingresos como para acompañar en esa transición. Así que en ese sentido no me fue tan difícil. Y en cuanto a la planificación económica, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué pensaste desde ese punto? Bueno, quizás un poco naif en esto de enseguida voy a encontrar algo y voy a ganar un montón de plata, cosa que claramente no pasó, pero sí sabía que tenía un margen para poder aguantar si no funcionaba. Y la realidad es que si bien no pasó del todo, tampoco fue tan malo como podría haber sido y lo pude gestionar bien. Pero sí tenían claro que tenía un tiempo de juego hasta decir, bueno, tengo que conseguirme algo para trabajar porque tenía 2 hijos chiquitos en ese momento, así que era un tema a prestar atención. Me parece que es algo que hay que considerar siempre. A través de tu experiencia y de tu conocimiento en esta transformación de carrera, ¿qué pusiste de todo eso como temas claves y procesos en el programa de NextU? Bien, yo creo que ahí esto de traer habilidades anteriores, toda la parte de planificación del evento en sí, que ya venimos con una experiencia de eventos anteriores, pero también en cuanto a herramientas, de acompañar gente que está por el mismo proceso, descubrí en este tiempo que funciona muy bien. Por otro lado, tenemos una herramienta que nos permite revisar o pensar en un mismo espacio de tiempo, cómo llegamos hasta acá desde un pasado, cómo es nuestro presente y analizar cuál puede llegar a ser nuestro potencial, ¿no? Nuestro futuro, porque nunca sabemos cuál es el futuro, o por lo menos se abre un abanico de posibilidades. Pero sí, esa herramienta es muy potente en esto de poder revisar. No nos detenemos generalmente a pensar ese proceso, cómo llegamos hasta acá, qué somos ahora y a dónde podemos llegar ahí. Así que creo que es mi principal aporte en este programa. ¿Cuáles son esas materias que en un programa de este estilo tienen que estar sí o sí y que de hecho creo que algunas están en NextU? Un poco tocamos el análisis financiero, por lo menos esta planificación. Siempre creímos que es algo que tiene que estar, que me gustaría que esté más en la currícula escolar, si uno lo piensa así, porque es algo que todos deberíamos tener en la vida en general. También hacerse preguntas difíciles en cuanto a trascendencia y hacer un análisis un poco más, si queremos, más holístico de todo esto y no tan concreto. Y me parece que también escuchar historias de otros, no para que tengamos que hacer lo mismo, sino para empezar a identificar cómo desde lo que somos hoy podemos tomar alguna de esas cosas y transformarnos en otra, que no es simplemente que eso, tomarlo de ejemplo y no copiarlo ni mucho menos, pero sí ir para ese lado. Te hago una pregunta. Nosotros estamos lanzando un programa que se llama NextU, que me gustaría que cuentes un poco en tus palabras qué significa. Viene de otras ediciones anteriores que se llamaba de otra manera. Hasta el nombre lo cambiamos. Nata se asoció, tenemos a JB también como socio. Contame un poco en tus palabras qué es NextU. Bien, NextU es un programa que pensamos para gente que necesita transformación y reinventarse, sobre todo encontrar un ámbito donde poder compartir con un montón de gente estas problemáticas que a veces son difíciles de conversar afuera. Entonces, ¿cómo combinábamos experiencias nuestras y de otra gente con unas cuantas herramientas que nos permitan, no cuando salimos de ahí ya saber qué hacer, pero sí evaluar un montón de alternativas y a partir de ahí poder tomar mejores decisiones? No sé qué te parece. Me parece espectacular, es la combinación de distintas disciplinas y distintas maneras de encarar una transformación sin que haya un camino directo, que nosotros estemos dando las respuestas, sino más bien que la gente se haga preguntas, que es lo que nosotros nos hicimos cuando Exacto. empezamos a hacer socios. Sí, creemos mucho que las preguntas son mucho más importantes que las respuestas van a ir llegando con el tiempo y no hay una respuesta sobre todo, sino que lo importante es el proceso hasta llegar a esas alternativas. ¿Le hacemos que saque una pregunta? Dale. ¿Querés sacar una pregunta? Te cuento, nosotros tenemos un juego, le voy a contar a los que no vieron nuestros episodios anteriores. Hay un juego que es que nuestro invitado saca una carta
al azar y tiene que contestarla. Y esa es la idea en este momento, que Facundo conteste la pregunta que le tocó y vemos sobre eso a ver qué podemos explorar. ¿Qué te tocó, Facu? Dice, nunca es tarde para. ¿Qué opinás sobre esta frase? Me encanta pensar que nunca es tarde para nada. No sé si es 100% así, pero me parece fascinante incluso de adultos empezar a hacer cosas nuevas. Me tocó empezar un deporte nuevo de grande o hacer actividades que no hacía y me parece fascinante cómo se activan nuevas conexiones, uno conoce gente nueva y aprende cosas nuevas que piensa, bueno, ya está, o sea, ¿qué me voy a poner a hacer ahora? La realidad es que si me pongo a empezar a tocar la guitarra ahora probablemente no sea un buen guitarrista o el mejor, pero estoy seguro que algo voy a aprender de todo ese proceso, así que creo que la respuesta sería nunca es tarde para nada. Bien, yo que lo conozco, tenés un montón de cuentos que no hiciste todavía. Que fuiste tal, que hiciste tal cosa, que hiciste tal otra. ¿Cuál es la anécdota que no puedes dejar de compartir con nosotros? Porque es como, wow. Yo creo que cuando me tiré en paracaídas y no se abrió, esa es Claro, la que... es un buen dato, es un buen cuento. Sí. Sobre todo porque estás acá. Exacto. Bueno, tuve la mala suerte que el bautismo de lanzamiento en paracaídas, algo falló y el paracaídas no se abrió. Y empezamos a dar vuelta, por suerte el de emergencia sí se abrió, obviamente estaba en tándem con un instructor. Que era el que sabía, digamos. Exacto. Que lo debería haber enrollado. Sí, que si bien le podemos criticar que no enrolló bien el paracaídas, después hizo bien la maniobra de emergencia y acá estoy, así que al final feliz. Me acuerdo que creo que fue el pico de adrenalina más grande que tuve en mi vida, que me duró hasta el día siguiente. ¿Y dónde caíste? Caímos en un maizal, unos rasguños, no pasó nada. Esa es una experiencia que te marcó y que te sirvió de base para salir de la zona de confort, ¿no? O sea, es como una experiencia. Sí, era de hacer varias de estas locuras, creo, desde que nacieron mis hijos. ¿Para qué me voy a tirar de vuelta en paracaídas? Como que ya está. Y por último, ¿qué otras actividades, además de esta que sabemos, y bueno, el paracaidismo, no sabemos cuánto tiempo va a seguir tirándose, montañismo sé que hiciste, ¿qué otras cosas estás haciendo ahora que te compensan? Si es que... Bueno, siempre estuve muy ligado al ajedrez. Fue como mi cable a tierra desde chico y estoy en una asociación que se llama El Caballito de Palermo, que la verdad que es algo que me llena un montón. Por momentos le puedo dedicar más tiempo y por momentos menos. Siempre me gustaría estar un poquitito más. Pienso que hay muchas conexiones que se pueden hacer entre el ajedrez, la vida y los negocios y las empresas que tienen que ver con una manera, con un sistema de pensamiento y de no apurarse a tomar ciertas decisiones, sino a poder pensar un par de jugadas adelante que me gusta mucho. Así que creo que es algo que siempre lo voy a mantener ahí, más cerca o más lejos, pero me va a acompañar. Bueno, Facu, muchísimas gracias por compartir espontáneamente. Sé que para vos este fue uno de los mejores momentos de tu vida, así que gracias por venir. Sé que estuviste esperando meses a que te llamáramos a esta entrevista. Y a los demás, gracias por compartir con nosotros un nuevo episodio del Vuelo del Fénix. Nos vemos pronto, síganos en nuestras redes sociales y cualquier duda y consulta estamos ahí para contestar. Muchas gracias. Gracias.